especialmente es un placer estar acá porque puedo compartir ideas y reflexiones con gente de todo nuestro continente. Y eso es importante porque creo que hay pocos espacios en Latinoamérica para conversar de ese tipo de ideas, para tener ese tipo de reflexiones. Y sin embargo creo que estas reflexiones son importantes. Somos un continente que avanza, como decimos en mi país, a trompicones. Tratamos de ver cómo avanzar y retrocedemos muchas veces. Y nos cuesta de alguna manera comprender la lógica de la institucionalidad como elemento para conseguir el desarrollo. Y sobre eso va a tratar básicamente esta charla. Vamos a conversar sobre algunos aspectos vinculados a la institucionalidad y particularmente la institucionalidad en Latinoamérica. Y quiero comenzar comentándoles acerca de una página web que está en internet. Se llama Darwin Awards, los premios Darwin, traducido al español. Los Darwin Awards son una página que todos los años entrega un premio. El premio se le entrega a aquella persona que fue tan, pero tan estúpida que falleció como consecuencia de su propia estupidez, ¿no? La razón por la que se llaman Darwin Awards es porque confirma el premio la teoría de Darwin. Los genes estúpidos serán eliminados más rápidamente que los genes inteligentes, ¿no? Y han dado premios de todo tipo. Les comento uno que se dio hace unos años, aunque después se lo quitaron, vamos a ver por qué. A una persona que quería ser aviador y quería volar y no había podido pasar los exámenes de vista en la Fuerza Aérea y ni en la Escuela de Aviación, con lo cual no podía ser piloto. Decidió realizar su vocación amarrando a una hamaca, estas que se usan para echarse en las piscinas, unos globos meteorológicos, ¿no? Él había hecho un cálculo matemático muy mal hecho, según el cual una vez que se soltara iba a elevarse 30 metros, ¿no? Y iba a llevar una carabina para dispararle a los globos cuando decidiera bajar, ¿no? Llevaba además entonces una carabina, unos sándwiches y unas cervezas para el camino, ¿no? Y decidió emprender su vuelo y cortó la amarra y se elevó efectivamente. Pero como su cálculo estaba mal hecho, no se elevó a 30 metros, sino se elevó a 3000 metros de altura. Y comenzó a volar, ¿no? A esa altura, muerto de miedo. Ya a esa altura, aunque creo que no hay mucha diferencia entre caerse de 30 metros y de 3000, pero ya le dio miedo usar la carabina. Y el viento lo arrastró hasta la salida del aeropuerto de Los Ángeles, donde comenzó a ver espantado cómo los aviones pasaban a su costado, ¿no? En ese momento un piloto de United lo vio y dijo que había un hombre volando en una hamaca con una carabina y podía ser peligroso. Y luego de una difícil operación de rescate, porque cada vez que el helicóptero se acercaba, el aire lo empujaba y entonces no podían alcanzarlo con una amarra, finalmente lo llegan a alcanzar y lo bajan. Llega y lo arrestan por violación de las normas aeronáuticas y le conceden el premio Darwin, pero después hay una impugnación porque dicen, pero no murió. Y efectivamente le quitan el premio porque no había muerto, aunque es uno de los casos más sonados del premio Darwin, ¿no? Y los invito a visitar la página porque además de ser muy interesante, es muy graciosa, y el tipo de casos que ocurren, por más que tienen que ver con gente que muere, muestran hasta qué nivel puede llegar la estupidez humana. ¿Y qué tiene que hacer todo esto con el marco institucional? El premio Darwin muestra que los genes estúpidos son de alguna manera eliminados o tienen menor capacidad para competir. Y de alguna manera con las instituciones pasa exactamente lo mismo. Y debería haber un premio Darwin a las instituciones. Es decir, cuando un país o un grupo humano no puede desarrollar instituciones adecuadas, y por el contrario, desarrolla una institucionalidad estúpida o con reglas estúpidas, lo que termina ocurriendo es o que no puede competir institucionalmente y los niveles de bienestar de ese grupo se ven reducidos, o simplemente ese grupo quiebra y desaparece como forma de organización. Y Latinoamérica ha hecho grandes esfuerzos para ganarse los premios Darwin institucionales. Hemos desarrollado una serie de reglas institucionales que son usualmente estúpidas o que conducen a resultados a contramano de lo que queremos. Vamos en contra del objetivo, que no es vivir más, sino al contrario, vamos hacia desarrollos a veces que implican vivir menos. Más tarde en la tarde vamos a hablar de análisis económico y derecho, pero quiero por ahora simplemente recuperar un par de ideas de alguien que fue puesto por Martín en la pizarra en la esquina de arriba, que es Ronald Coase.
Ronald Coase, que efectivamente yo creo que es el fundador, aunque hay un gran debate sobre quién es el fundador del análisis económico del derecho, es considerado también el fundador de la llamada escuela neoinstitucional, ¿no?, que estudia las instituciones, ¿no? Y uno de los temas que desarrolló Ronald Coase, como muchos de ustedes sabrán, es este concepto de costos de transacción, ¿no? La idea de que contratar tiene costos, que interactuar tiene costos y que las sociedades se desarrollan más o menos según el nivel de esos costos. Las sociedades que tienen costos de transacción altos van a desarrollarse menos. ¿Por qué? Porque van a contratar menos, va a haber menos negocios y al haber menos negocios, el bienestar generado por los negocios cae. Douglass North, ¿no?, trató de responder una pregunta que se derivaba de lo que venía de Coase. Muy bien, ya Coase nos ha dicho que los costos de transacción altos reducen el bienestar, reducen la cantidad de contratación, pero ¿qué determina los costos de transacción en una economía? ¿Qué hace que un país tenga mayores costos de transacción que otros? Y Douglass North, que también aparecía en la imagen que aparecía acá a mi derecha, en la esquina superior derecha, Douglass North desarrolló buena parte de su teoría utilizando un análisis histórico. Tomó distintos países y evaluó por qué algunos se habían desarrollado y otros no se habían desarrollado. Y comenzó a estudiar estas llamadas instituciones. Usualmente en nuestro lenguaje llamamos instituciones a entidades, ¿no? El ministerio, un colegio, es una institución. Pero en el lenguaje que vamos a usar en esta charla, institución no es eso. Eso es una forma de organización. Institución es una regla de juego. Es una regla que maneja o domina un juego, ¿no? Es decir, cuando uno crea instituciones, lo que está creando son las reglas de juego bajo las cuales nos vamos a desenvolver. Y Douglass North clasifica estas reglas de juego en tres categorías. Las primeras las llama las reglas formales o instituciones formales, que son unas a las cuales en Latinoamérica aparentemente le damos mucha importancia, aunque las manejamos muy mal. Se refiere a aquellas reglas que tienen algún mecanismo de formalidad preestablecida formalmente. Por ejemplo, la constitución de un país. Por ejemplo, las leyes de un país. Por ejemplo, los reglamentos de un país. Son reglas formalmente dadas, cumplen una formalidad, usualmente en nuestros países de origen estatal, que establece un conjunto o parámetro de conducta formalmente establecido y exigible a los ciudadanos. Estas reglas de juego se parecen, y acá voy a hacer una analogía que es muy gráfica, al reglamento del fútbol. Es decir, cuando ustedes juegan fútbol, si ustedes no tienen un conjunto de reglas, en mi país le decimos una pichanga, cuando uno pone dos piedras en la calle y comienza a jugar, y bueno, no tiene muchas reglas, bueno, el partido se ve muy mal. Cuando uno comienza a tener reglas, el partido comienza a mejorar. Y entonces estas reglas formales son estos reglamentos que van del artículo 1 al artículo N, que definen cuáles son las reglas que deben aplicarse a este juego. Bien, ese es el primer paquete de instituciones, ¿no? El segundo paquete, o el segundo grupo, es lo que llama el enforcement o los mecanismos de exigibilidad. Lamentablemente enforcement es una palabra que no tiene traducción clara al español, ¿no? Debería ser enforzabilidad de la norma, ¿no? Enforzabilidad de las reglas. Y el enforcement no es otra cosa que los mecanismos a través de los cuales las reglas se ponen en práctica. Es decir, regresemos a nuestro ejemplo de la cancha hecha en la calle. Podemos tener un reglamento, pero si no hay un árbitro, el reglamento no se cumple. Entonces, alguien tiene que definir cuándo se cumple la regla y cuándo no se cumple la regla. Y en base a eso, determinar si la regla está cumpliéndose o no y aplicar la consecuencia de no cumplir la regla. Entonces, cuando uno no tiene un árbitro o tiene un mal árbitro, por más que las reglas sean en el papel muy buenas, en la práctica real son muy malas. Y esto pasa mucho en Latinoamérica. Si uno revisa las leyes en Latinoamérica, por lo menos las leyes básicas, muchas de ellas son muy parecidas a las que tienen países desarrollados. Y sin embargo, en nuestros países no funcionan y en otros países parecen funcionar mejor, ¿no? También tenemos un montón de reglas que no sirven para nada en las formales, pero hay muchas reglas, los códigos civiles son más o menos parecidos en todos lados. Y sin embargo, en unos lugares funcionan y en otros no funcionan. Y eso tiene que ver mucho con las debilidades, por ejemplo, del Poder Judicial, de los mecanismos de cumplimiento de las normas, de la actuación de los fiscales, de la policía, etcétera, etcétera, que hacen que estas reglas formales muchas veces no se cumplan.
Entonces requiero reglas formales, requiero un árbitro que se encargue de hacer cumplir la norma. Y hay un tercer paquete, que yo diría es quizás el más importante, o el que marca de alguna manera el mayor nivel de desarrollo institucional. Se llaman las reglas informales. ¿Y cuáles son las reglas informales? Las que no están escritas en ningún lado, pero que todo el mundo conoce. Todos sabemos que cuando me encuentro con una persona en nuestra cultura, yo tengo que estirar la mano para saludarlo. Esa es una regla informal. No hay ninguna ley que señale que yo tengo que estirar la mano derecha para saludar a una persona. Todos sabemos que esa regla existe, pero es una regla que no ha sido derivada de un acto ni estatal ni formal, sino simplemente de una costumbre que todos conocemos. Las reglas informales son, decía yo, de las más importantes. Y son de las más importantes porque tienen una gran ventaja. Las reglas informales, cuando están interiorizadas, son las que tienen el costo transaccional más bajo. Es decir, el costo de transacción es menor cuando la regla nace de la propia cultura de las personas. Cuando la gente ha interiorizado valores, usos, costumbres que hacen que cumplir la regla sea sencillo. No requiero recurrir a un árbitro para que me den la mano, ¿no? Ahora, evidentemente la regla de dar la mano es una regla de pronto no tan relevante para la economía como otras reglas, o para el funcionamiento o el desarrollo de la institucionalidad como otras reglas, ¿no? Por ejemplo, una regla informal muy importante en los países desarrollados es la regla que la palabra empeñada se cumple. Y no se cumple porque la ley diga que se cumple, que también lo dice, sino porque la gente siente que tiene que cumplir con su palabra. Y que dar la palabra es algo importante. Y eso está en la conciencia cultural interiorizada de las personas. Con lo cual, la necesidad de recurrir a un árbitro para hacer cumplir las reglas es poco frecuente. Porque la mayoría de gente cumple las reglas, ¿no? Si ustedes comparan, cuando yo estuve estudiando en Estados Unidos, una de las cosas que me llamó la atención es lo rápido que alquilabas un departamento, ¿no? Ibas, te conocían de vista, te daban unos papeles y firmabas, ¿no? En cambio, en mi país, para alquilar un departamento te pedían referencias, a veces te decían si eras extranjero, porque si no eres extranjero no te alquilaban, etcétera, etcétera. ¿Por qué eso es distinto en Estados Unidos de lo que ocurre en Perú? Porque en Estados Unidos, cuando el inquilino se va, no se lleva los sanitarios, las luces, no, deja las cosas como están. Hay una conciencia de que hay una regla de respeto a lo que está ahí, que está en la ley, pero también está en la conciencia de las personas. Y en consecuencia, no se requiere un mecanismo sofisticado para conseguir cumplir eso. En cambio, en nuestro país, nadie confía que si eso pasa, la persona que lo haga va a recibir algún tipo de sanción, ni social, ni cultural, ni legal. Y entonces la conducta es totalmente distinta. Y entonces hay menos arrendamientos de los que hay en Estados Unidos. Y en consecuencia hay menos satisfacción derivada de gente que encuentra la casa que necesita y gente que encuentra el inquilino que necesita. Y esto se aplica en general a toda la economía, ¿no? Y la gran ventaja, como les decía hace un momento, de las reglas informales es que conducen al autocumplimiento. Es decir, no requieren de intervención de terceros para cumplirse. La mayoría de los contratos se cumplirán porque la gente siente que tiene que cumplirlos y no porque alguien les ha dicho que van a ser sancionados si son. Y de alguna manera las reglas formales se convierten en una especie de remedio a la patología de la falta de reglas informales o de la no interiorización de reglas informales. De estas reglas que son tan importantes y que están presentes en nuestra vida todos los días y sin embargo no las advertimos y le prestamos mucha atención a las reglas formales y menos a las informales, ¿no? El ejemplo típico de reglas de autocumplimiento, la cola. No hay ninguna ley que diga que ustedes tienen que hacer cola cuando van a comprar una entrada al cine o una entrada al estadio de fútbol. Ninguna norma señala, que yo conozca, en ningún país que yo conozca, que cuando uno llega a un sitio tiene que ponerse detrás del que llegó antes. Eso no está en la ley. Lo único que existe es la conciencia de que eso es así. Por supuesto que las colas se comportan distinto en Latinoamérica que en otros lados. Acá está la figura del colón. Entonces el colón es el que se cuela en la cola, el que no respeta esta regla, que usualmente es muy difícil de ejecutar si no es a través de un mecanismo de autocumplimiento. Tiene sanción social, gente que te grita, colón, etcétera, etcétera, y
la reacción a la sanción social es cuánto la gente siente que eso efectivamente es una sanción efectiva o simplemente aguanta y se queda ahí, ¿no? Y entonces uno entra a un ciclo donde las colas son más confiables en unos lugares que en otros. Otro ejemplo, un poco más sofisticado. Cuando yo vivía en Estados Unidos, venía manejando mi automóvil y de pronto llegué a un semáforo que estaba descompuesto. Cosa extraña, en Estados Unidos se ha descompuesto un semáforo. Y entonces, ¿qué ocurría en el cruce del semáforo? Estaba yo esperando y comencé a utilizar mi mente latinoamericana de qué me correspondía hacer. ¿Y qué hace un latinoamericano cuando un semáforo está descompuesto? Pega el parachoque lo más posible al que está al frente, para que nadie se meta por el costado. Y en el momento que entra el de adelante, uno se mete detrás, ¿no es cierto? Y cruza y entra a la intersección. Por supuesto que en Latinoamérica todos tratan de hacer lo mismo y entonces se hace un nudo en la intersección. Bueno, pero yo, en mi cultura, hice lo que hacía cualquier latinoamericano razonable. O razonable, no sé, o que responde a las reglas que existen en Latinoamérica. Y efectivamente metí mi automóvil. De pronto me di cuenta, cosa extraña en Estados Unidos, donde la gente es muy poco dada a hacer reacciones eufóricas, me di cuenta que todo el mundo me estaba diciendo cosas impropias, ¿no? O gritando, o tocándome el claxon, diciéndome, ¿qué estás haciendo? Y yo pasé y dije, ¿qué les pasa a esto? Están locos, ¿no? Llegué a la casa, a donde me estaba dirigiendo, a la casa de un amigo, y le conté el incidente y la reacción de la gente. Y dice, es que eso no se hace, me dice. Aquí en Estados Unidos, si un semáforo está descompuesto, pasa uno de un lado, pasa uno del otro, pasa uno de un lado, pasa uno del otro. Y le digo, pero yo he dado mi examen de brevete y no había ninguna regla así. No, eso no está en el reglamento de tránsito. Eso está en la cultura de la gente. Esa es una institución, es una regla de juego que la gente entiende y la gente cumple, ¿no? Y cumple tanto que es probable que un juez te sancione por esa regla si es que chocas o tienes un accidente, porque va a decir, los usos y costumbres determinan que esto sea así y tú te comportaste negligentemente al hacer lo que hiciste, ¿no? Es tan fuerte que alimenta la regla formal. Y esta regla tiene un costo de autocumplimiento muy sencillo. No hay ningún policía en la intersección. La gente cumple porque siente que tiene que cumplir. Autocumplimiento. Y fíjense cómo resuelve el problema. Las atracones de tráfico que tenemos en Latinoamérica, buena parte se resolverían si tuviéramos interiorizado esta simple regla institucional de que pasa uno, pasa el otro, pasa uno, pasa el otro. Una típica regla de un orden espontáneo que funciona, que nace posiblemente de la interacción y que funciona además rompiendo la idea de que las reglas que funcionan son las que da el Estado. Esta regla no ha sido dada por el Estado, es una regla que ha surgido de la interacción, ¿no? Bien, entonces ahí uno comienza a entender la importancia de las instituciones. Estas reglas de juego ahorran recursos, conducen a conductas más eficientes, conducen a resultados mejores. Por supuesto que puedo tener reglas institucionales malas. Es decir, hay reglas en nuestros países, todos tenemos reglas informales, lo que pasa es que muchas de ellas son muy malas. En mi país y en muchos de los países de ustedes se habla, no sé si utilizan la misma palabra, de la criollada. La criollada en Perú quiere decir ser un vivo, ¿no? Ser un criollo es ser una persona viva, aquel que es capaz de sacarle la vuelta a las reglas, ¿no? Y ocurre por años, y yo creo que eso está cambiando en el Perú y creo que está cambiando en muchos países, que ser un criollo era bien visto, era un valor positivo. Al contrario, no ser criollo es ser una especie de retrasado mental, o sea, una persona que no sabe vivir y que va a ser explotada. Es decir, la regla es exactamente la contraria a la que debería ser, que es aquel que se comporta con lealtad, que respeta la palabra empeñada, que no trata de sacar provecho indebidamente. Esa regla está al revés. Y premiamos, es más, nos avergüenzan, ¿no? Cuando alguien se cuela en la cola y nos dice, ven, ven, y tú dices no, tremendo tontonazo que no se quiere venir a la cola. Es decir, y hasta recibimos una sanción social que resulta que es más fuerte que la sanción social que el resto de la cola tiene para decirnos por qué te estás colando, ¿no? Y entonces nos colamos, a veces sin querer, porque hasta nos da vergüenza frente a nuestros amigos no colarnos, lo cual implica una regla institucional mal estructurada, que no funciona adecuadamente. Tiene que ver también con los valores o con las razones que ayer Carlos Alberto hablaba de esta cultura en contra del éxito o esta idea en contra del éxito, ¿no?
es interesante, en Perú regularmente hay un instituto que se llama el Instituto Apoyo que hace una encuesta sobre valores. Y esta encuesta tiene una de las preguntas que se repite más o menos con cierta frecuencia. Y esta pregunta es, ¿cuál es la razón del éxito? Bueno, hasta hace más o menos 15 o 20 años, la principal razón del éxito es lo que llamamos la vara, o el tener relaciones, el tener vínculos con los funcionarios. Esa es la primera razón del éxito. La segunda razón es haber heredado. La tercera razón es la corrupción. La cuarta era el trabajo. Es decir, nuestro esquema valorativo tiene la impresión que tener relaciones es la razón para tener éxito, ¿no? Lo cual también tiene que ver, y quizás explique en parte, la reacción que muchos latinoamericanos tienen hacia el éxito de las personas, porque asocian el éxito no necesariamente con el mérito personal, sino muchas veces con la capacidad de haber utilizado la vara o la influencia a su favor. Y eso le genera algún tipo de rencor. Lo malo es que no distinguimos un caso del otro. No distinguimos un mercantilista de un verdadero emprendedor, ¿no? Y esto nos genera a veces interpretaciones equivocadas de las cosas. Pero la encuesta, afortunadamente, en el Perú está cambiando, ¿no? En los últimos años, el primer lugar lo está ocupando el trabajo, ¿no? La gente comienza a pensar que efectivamente la razón principal del éxito es trabajar, es esforzarse, es tener ideas, ¿no? Y ya comienza a pensar que los otros elementos que todavía están presentes en lugares preocupantes de la encuesta son de pronto menos importantes. Y les voy a poner algunos ejemplos prácticos que muestran el costo que puede significar no tener instituciones adecuadas. Primer ejemplo, este mismo Instituto Apoyo hace a veces encuestas, y esta es una encuesta que le hace a los empresarios. Y les hace la siguiente pregunta hipotética. Imagínense que ustedes son dueños de una empresa, bueno, en este caso eran dueños de una empresa efectivamente, pero en una encuesta hecha a empresarios reales. Y les preguntaba, mire, usted tiene un proveedor antiguo de muchos años que le provee un insumo esencial para su actividad productiva. El más importante, piensa en su insumo más importante. Este proveedor, ¿no? Sin embargo, está con usted porque usted confía en él, lo conoce hace tiempo, pero viene un nuevo proveedor que usted no conoce, usted no sabe quién es. Y este nuevo proveedor le ofrece vender el mismo insumo. La pregunta es, ¿qué descuento le tengo que hacer al nuevo proveedor para decidir cambiar? ¿Qué descuento me tiene que hacer el nuevo proveedor para yo cambiar a mi antiguo proveedor? Y aquí les puedo leer los resultados de la encuesta, ¿no? Bueno, de una de las encuestas que se tomó. Esta es una que se tomó hace ya algunos años, pero que refleja bastante bien lo que suele presentarse. Dice, si la oferta de proveedor desconocido es 10% más barata, 22% aceptarían comprarle este último. O sea, tienes que hacerle un descuento de 10%. Si la oferta de proveedor desconocido es 20% más barata, 18% aceptarían contratar por él, 18%. Si la oferta del nuevo proveedor es 30% más barata, 15% aceptarían. De los encuestados, 6% respondieron que aceptarían, pero no indicaron cuánto más barata. Dicen, no aceptarían la oferta de un desconocido ante ninguna rebaja. No me importa cuánto me rebaje, no contrataría con él, 32%. Si se dan cuenta, la gente pide descuentos muy grandes, significativos, y algunos no aceptan ningún descuento para contratar con un desconocido. ¿Y esto por qué? Porque cuando las instituciones no funcionan, la gente desarrolla confianza. La gente necesita confianza para contratar. Si yo no confío en los contratos, no contrato. Esa confianza puede provenir, a grandes rasgos, de dos fuentes. O confío en la persona con la que contrato, o confío con el sistema que va a permitirme ejecutar el contrato si el otro no cumple. Esas son las dos fuentes principales de confianza. No estoy diciendo que una sea mala y otra sea buena, las dos son buenas. Pero una sociedad donde interactuamos millones de personas es una sociedad donde la competencia se limita si yo solo puedo contratar con mis conocidos. En nuestras sociedades, y eso refleja la encuesta, el nivel de conocimiento, la relación personal es más importante o mucho más importante que la confianza en el sistema, porque nadie confía en que si no le cumplen un contrato va a ir al Poder Judicial y se va a cumplir. El resultado de eso es que castigamos el precio de los desconocidos
Y al hacer eso, limitamos la posibilidad de que entren nuevas personas al mercado que me pueden ofrecer el mismo producto mucho más barato. El resultado de eso es una pérdida de dinámica en la economía y una elevación de los costos de funcionamiento de la economía, llamado costo de transacción. Y estos costos de transacción elevados reducen el bienestar que el sistema legal nos podría estar generando. Entonces, ahí uno se da cuenta cómo opera esta lógica de las instituciones. La gente castiga contratar con desconocidos simplemente porque no puede confiar que el sistema le va a hacer cumplir la palabra empeñada. Y esto lo vemos todos los días en nuestros países. Cuando el aumento en la confianza, cuando hay un aumento en esa confianza, vamos pasando de esta contratación personal a una contratación impersonal, ¿no? Donde confiamos más en el sistema más que en la persona. Y sabemos que si alguien falla, el sistema lo va a castigar. Otro estudio interesante es de un economista llamado Javier Alvarado, que hizo un estudio para tratar de entender el impacto de las instituciones en la confianza en los contratos. ¿Qué hizo? Hizo una cosa muy sencilla. Se fue a Huaral. Huaral es un pueblo, una pequeña ciudad, que está ubicada a 80 kilómetros de Lima, la capital. No es, en consecuencia, una comunidad andina perdida en las alturas de los Andes. Sus agricultores son gente que tiene televisión, automóvil, o sea, gente relativamente moderna, con lo que uno esperaría un relativo grado de integración a la economía formal, ¿no? ¿Y qué estudió él? Hizo unas encuestas, estudió dos mercados, el mercado de crédito y el mercado de tierras. ¿Cómo contratan los agricultores sobre tierras y sobre crédito? E hizo una clasificación bastante interesante. Dijo, voy a preguntarles con quién contratan. ¿Cuánto tiempo conoces a la persona con la que contratas? ¿Lo conoces más de 5 años? ¿Lo conoces entre 1 y 5 años? ¿Lo conoces menos de 1 año? ¿Qué quería medir él? Quería medir cuánto la gente confiaba en la persona y cuánto confiaba en el régimen. O sea, cuánto contratas con alguien que no conoces mucho o cuánto lo principal es que conozcas a la persona. ¿Y qué números salieron de su estudio? En el mercado de tierras, él clasificó y dijo, si lo conoces más de 5 años, lo voy a llamar contratación bilateral o contratación personal. Lo conoces hace 5 años, por eso es que contratas con él. Tienes una cierta confianza con esta persona. Y si lo conoces menos de 5 años, menos de 1 año, lo vamos a llamar contratación impersonal. Y a la otra la llamó intermedia. Voy a usar los números solamente de la bilateral o personal y de la impersonal. En el mercado de tierras descubrió que el 56% de la contratación era bilateral y la impersonal era solamente 26%. En el de crédito el 65% era bilateral y solo el 17% era impersonal, con gente que conocía menos de 1 año. Es decir, el grueso de la contratación de estos agricultores era con personas que conocían. Y otra cosa interesante, la otra pregunta que les hacía es, ¿firmas contrato o es de palabra? ¿Y qué descubrió? Que en la contratación impersonal, ¿no? Es decir, en la contratación en la cual no hay mayor conocimiento de la persona, el 90% de los contratos eran por escrito. Y en cambio, en la contratación, digamos, personalizada, casi nadie tenía contrato. Todo era, esto es igual como si le pides prestado, como si tu hermano te pide prestado para el fin de semana $100. Entonces, usualmente tú le prestas a tu hermano, ¿por qué? No porque lo vas a demandar, ¿no? No porque lo vas a demandar. Tú confías que te va a devolver la plata porque es tu hermano, y si no, lo acusas con tu papá. Pero el mecanismo que tú utilizas es un mecanismo no legal. Es la confianza en la relación. Por supuesto que algunos le hacen firmar contratos a sus hermanos, eso también es verdad. Depende de qué hermano tengas. Pero en general, la gente utiliza una relación más... El papel no importa si es que no piensas ir al Poder Judicial. Y lo que refleja es que en la contratación impersonal, la confianza está por otro lado. Está por el lado de la relación. Es decir, la gente no confía en el sistema legal. En el mercado de crédito pasaba una cosa similar. Los porcentajes de documentos escritos y no escritos eran parecidos. Cercano al 90% de no escrito en la personal y cerca del 90% de escrito en la impersonal.
¿no? Y esto muestra también los costos de transacción que enfrentan los agricultores, que tienen que estar buscando siempre entre las personas que conocen y no necesariamente de outsiders o de personas que vienen de fuera que le pueden ofrecer algún tipo de contratación distinta, ¿no? Lamentablemente, Javier Alvarado hizo este estudio ya hace unos años, hace como 10 años, y yo tengo la impresión que si lo volviera a hacer, habrían cambiado algunas cosas. Pero no creo que hubiera cambiado tanto. Yo creo que todavía habría una importante primacía de las relaciones personales dentro de la contratación. ¿Qué pasa cuando el marco institucional no tiene reglas adecuadas? Cuando no se da reglas como esta, sean formales, sean a través de la ejecución de las reglas formales o sea a través de la cultura y de las reglas informales. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si las reglas no transmiten o no generan confianza en el respeto a la propiedad? Lo que vamos a tener es menor inversión, menor contratación sobre propiedad, menor confianza en que la propiedad va a ser protegida y en consecuencia los niveles de inversión y de actividad económica van a caer. ¿Qué pasa si tenemos un marco institucional donde ni las reglas formales, ni los mecanismos de enforcement, ni las reglas informales conducen a que la gente cumpla con la palabra empeñada? Pues lo que vamos a tener son menos contratos o contratos celebrados en términos menos adecuados, menos eficientes, porque la gente se va a tender a sobreasegurarse a través de otros mecanismos, ¿no? Y esto va a elevar nuevamente los costos de transacción. O lo que va a ocurrir es que se van a crear marcos institucionales paralelos al marco que uno entiende que los abogados creen que es el que prima, porque los abogados creemos que la ley, que el derecho es lo que la ley dice, y eso no es verdad. El derecho es lo que la gente aplica. Y lo que la gente aplica es muy distinto a lo que la ley dice, ¿no? La ley es el marco formal. Pero si los mecanismos no se cumplen, todos los abogados creen que tienen soluciones modificando la redacción de las leyes. Cambian la redacción y todo sigue igual. Porque no trabajan en mejorar al Poder Judicial o en mejorar los sistemas de solución de controversias, o no trabajan en generar mecanismos privados de solución de controversias como el arbitraje, y entonces las cosas se atracan, o simplemente obvian completamente la importancia que tiene la cultura, los valores, estos mecanismos para conseguir que la ley se cumpla o no se cumpla. Será muy difícil conseguir que la gente no se cuele hasta que la gente no tenga conciencia que colarse es malo. Porque no tendremos aparatos estatales capaces de hacer cumplir la regla de la cola de manera efectiva, teniendo en cuenta la cantidad de colas que se hacen todos los días. Si no tenemos mecanismos de autocumplimiento, los costos de funcionamiento de todo el sistema se van a elevar, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre cuando hay una debilidad en este marco institucional? La propiedad no se percibe como algo que va a ser protegido, los contratos no se perciben como algo que va a ser cumplido, los recursos no se asignan por la interacción individual. Esto es bien importante. Cuando los marcos institucionales del tipo que usualmente Douglas North asociaba con el desarrollo, protección de contratos, protección de propiedad, mecanismos efectivos para hacer cumplir estas protecciones, ¿no? Cuando eso no existe, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Lo que termina ocurriendo es que aparecen sistemas que comienzan a cambiar la perspectiva de lo que las reglas tienen que hacer. Y lo voy a explicar de esta manera. Las reglas pueden proteger un proceso o pueden proteger un resultado. Por ejemplo, una regla que protege un proceso es la regla del fútbol. Porque la regla del fútbol no define quién gana el partido. La regla del fútbol establece un conjunto de patrones de conducta. No hay que meter mano, no hay que meter foul, el gol se mete por el arco, la cancha tiene ciertos límites, dentro del cual ambos equipos están en principio en igualdad de condiciones. Entonces, las reglas del fútbol están diseñadas para proteger el proceso del juego, no para definir el resultado, porque el resultado se definirá por la capacidad de los equipos jugando bajo esas reglas, ¿no? El árbitro tiene que también jugar en función al proceso. Por eso él tiene que aplicar estas reglas de proceso de manera imparcial. Y también en el fútbol hay las reglas informales, porque si todo el juego estuviese confiado a las reglas formales, también no tendríamos un espectáculo interesante. ¿Qué reglas informales hay en el fútbol? El fair play, por ejemplo.
Es una regla que no está escrita, pero que ayuda a dinamizar el juego, que ayuda a que el juego parezca más leal, ayuda a la percepción de un juego más justo. O, por ejemplo, la regla de que hay que ganar el partido. El afán de competir, el afán de ganar, de jugar, de tratar de meter el gol. Eso también tiene que ver con reglas informales. Cuando estas reglas informales no existen o son muy débiles, aparece la tentación de generar reglas que no protegen el proceso, sino que protegen el resultado. Entonces ahora al árbitro le encargan que gane el más débil, o que gane el más fuerte, o que gane el que lo puede comprar. Y entonces el resultado es, o sea, las reglas comienzan a ajustarse no para definir quién gana en buena lid, sino cómo hacemos que gane fulano. Bueno, eso usualmente en nuestros sistemas lo llamamos mercantilismo. Es decir, situaciones en las cuales las reglas reales que comienzan a aplicarse son reglas en las cuales no es que permitimos que las empresas compitan para ver cuál gana la preferencia de los consumidores, sino que establecemos reglas que prohíben importar cosas o elevan los costos de la importación o prohíben instalar nuevas empresas o generan barreras para que el resultado favorezca a los que están establecidos. ¿Que quiénes son? Los que tienen llegada a quien define las reglas. Y entonces las reglas comienzan a generarse no por un sistema pensado en proceso limpio, sino en un sistema pensado como resultado, ¿no? Y ese tipo de elementos son elementos que a veces perdemos de perspectiva y que están muy presentes en nuestro marco institucional. ¿Y cómo reaccionan quienes se enfrentan a esas reglas y que no están de acuerdo con ellas? ¿Cómo reacciona el pequeño emprendedor que cuando va a un sitio resulta que el Poder Judicial no lo protege y en consecuencia o no protege a su contraparte, con lo cual nadie quiere contratar con él? ¿Cómo reacciona cuando encuentra un mercado donde hay una serie de requisitos para establecer una empresa que son muy costosos y que él no puede solventar? ¿Cómo reacciona una persona que quiere entrar a un mercado determinado y hay reglas estatales que le impiden entrar a ese mercado? Su reacción es crear un marco institucional paralelo. Crea un marco distinto. No es un marco, digamos, puede ser ilegal si definimos como derecho a la ley, pero es un marco que tiene su propia legalidad, sus propias reglas de juego. Usualmente lo llamamos informalidad, que es una forma de utilizar una palabra un poco despectiva para quienes reaccionan frente a un régimen que no consideran legítimo en términos de las reglas que quieren aplicar. Y entonces comienzan a desarrollar sus mercados o sus reglas en base a sus propios mecanismos institucionales. Crean sus propios sistemas de solución de controversias, parecidos a sistemas arbitrales, crean sus propios mecanismos de protección a la propiedad, crean sus propios mecanismos de contratación para generar confianza, que sí, son a veces más caros que los que podrían existir si el sistema fuese neutro, pero como no lo encuentran, crean su propia institucionalidad y a eso lo llamamos informalidad. Y esa informalidad, y acá viene a propósito del premio Darwin, compite con la informalidad, con la institucionalidad formal, con la que supuestamente el Estado representa. Y en esa competencia suele tener desventajas. Y entonces la informalidad crece y la formalidad se achica. Porque la competencia institucional tiende a que las personas se muevan hacia donde obtienen un juego más limpio, donde las reglas las entienden mejor, o por lo menos son reglas que son más legítimas que las otras reglas. Y entonces ahí se genera todo lo que vemos en Latinoamérica, de grandes sectores de la economía informal, de incapacidad del Estado de atender de alguna manera la provisión de reglas básicas para el cumplimiento de los contratos, entonces la gente busca otros mecanismos, para proteger la propiedad, entonces la gente busca otros mecanismos, ¿no? En Perú, ¿no? Una de las expresiones de la informalidad son las famosas invasiones que existen en toda Latinoamérica, ¿no? Vienen las personas e invaden un terreno y ahí construyen sus casas y crean su propio derecho de propiedad. Pero ese derecho de propiedad no está protegido por la institucionalidad formal, porque son invasores. A pesar que después los sistemas comienzan a reaccionar y a crear sus propias reglas, pero inicialmente no están protegidos. Si ustedes van a lo que nosotros llamamos un pueblo joven o una villa miseria, o como lo llaman en distintos países, si uno va a encontrar, por lo menos en Perú es muy claro, una asombrosa cantidad de perros. Y perros grandes, no perros chiquitos, perros grandes. ¿Por qué es así? ¿Por qué hay tantos perros? Porque el perro es un sustituto a la regla legal de protección a la propiedad. Entonces, gente pobre tiene 4, 5, 6 perros.
los tiene que alimentar para proteger su propiedad, para que el perro se convierta en la barrera legal. Hace unos días yo daba esta charla, una charla muy parecida, y terminé la charla y se me acercó un economista que es bastante conocido y me dijo, ahora ya entiendo una foto que yo tengo. Y me trajo una foto de la primera misa que se realizó en un pueblo joven, que hoy día no es un pueblo joven, hoy es una ciudad, es parte de la ciudad, que se llamaba Villa El Salvador, que era la primera misa que se había hecho en Villa El Salvador después de la invasión. Y habían hecho una placa, que no era una placa en realidad, era cemento fresco y con el dedo habían hecho el elemento conmemorando que había pasado y decía, se celebró la primera misa por el padre, no me acuerdo su nombre, con la presencia de 25 hombres, tantas mujeres, tantos niños y 38 perros. ¿No? 38 perros. Y la tengo ahí la foto, si algún día se las puedo enseñar o se las puedo mandar, es la foto de esta placa donde relata cómo el perro es un sustituto, un pésimo instituto institucional, porque claro, confiar tu propiedad a tener mejores o peores perros, y esto tiene un montón de elementos concatenados a esto. Los estudios muestran que cuando tú formalizas y das protección legal a la propiedad a través de un registro, que es parte de esa institucionalidad que gracias a Dios en el Perú ha mejorado en los últimos años gracias a una serie de reformas y hoy día hay más confianza en el sistema registral. Cuando tú consigues eso, ¿qué comienza a pasar? Primero se comienzan a construir edificios, porque la gente comienza a invertir. Segundo, hay un montón de elementos colaterales. Por ejemplo, mejora el nivel de escolaridad. ¿Por qué? Porque si yo no tengo regla para proteger la propiedad, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dejar a alguien cuidando el predio. ¿Y a quién dejas? Al que es en ese momento económicamente menos valioso para producir ingresos si eres pobre. ¿Quién es? El niño. Y entonces escoges a uno de los niños para quedarse en la propiedad, ¿no? Y para soltar los perros cuando viene alguien, ¿no? Cuando tienes propiedad formal y estás protegido de otro mecanismo, te animas a mandar a tu hijo al colegio. Porque la regla ha cambiado y ha generado la confianza que tu propiedad está protegida, ya no por los perros o por el niño que se queda, sino por un sistema que le da cierta protección. Y entonces esa institucionalidad reduce los costos de transacción, que no solamente se reflejan en costos económicos directos, sino costos económicos de otro tipo. Usualmente llamamos costo social, gente que tiene peor educación porque no puede ir al colegio. Y entonces la pregunta que viene es, ¿y qué hay que cambiar? ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo cambiamos ciertos patrones de conducta? Hay miles de expresiones de esto en nuestros países, ¿no? En Perú hay una figura que se llama la caserita, no sé si ustedes tendrán una cosa parecida, pero les puedo asegurar que cuando lo describan van a saber de qué estoy hablando. Cuando uno va al mercado, especialmente en países que todavía no tienen muchos supermercados, hay un montón de puestos. Y hay uno que es la caserita de tu mamá o de tu papá o de quien va a comprar. ¿Quién es la caserita? La que siempre te atiende. ¿Y por qué vas a la caserita? Por la misma razón que hablábamos hace un momento, porque hay una relación personal. De pronto los otros te ofrecen mejores condiciones, pero no los buscas porque no los conoces. Tienes miedo que te engañen con el peso, etcétera, etcétera. Entonces generas un tipo de relación menos competitiva, ¿no? ¿Cómo cambias esa cultura? Bueno, primer punto, ayer Carlos Alberto justo ante una de las preguntas tocó un poco este tema, ¿no? Creo que fue la pregunta que le hizo José Piñera sobre el tema de, oye, el cambio de reglas, y en realidad está hablando de lo mismo que estamos hablando ahora. El cambio de reglas económicas, ¿cuánto contribuye a cambiar esta visión psicológica? Y sí, contribuye mucho. En primer lugar, hay un tema que el propio Douglas North menciona que se llama la adicción al riel. ¿Qué cosa es la adicción al riel? Que las cosas tienden a ir, en la ley de la inercia, por donde están yendo. Y si la gente tiene valores interiorizados, le cuesta cambiar sus valores, ¿no? El cambio de valores es un cambio de preferencias que usualmente la gente suele resistir. Entonces, lo primero que tenemos que ser conscientes es que la gente va a tender a seguir pensando como está pensando. Y entonces, ciertos valores antagónicos con un desarrollo institucional sano van a seguir vivos, incluso después que emprendamos las reformas institucionales. Pero también Douglas North dice algo bien importante, que es, hay una suerte de círculo vicioso, que puede ser vicioso, pero que se puede convertir en virtuoso, si es que nosotros conseguimos reformas. Por ejemplo, si el Estado hace una reforma adecuada del Poder Judicial, la gente comienza a darse cuenta que la criollada es menos rentable y que hoy día es más rentable cumplir con las reglas y en consecuencia comienza a cambiar. Si la gente comienza a percibir
que los negocios o el éxito están medidos por tu nivel de inversión, de competitividad, de ofrecer mejores productos, de tener mejores precios, si la gente comienza a pensar en esos términos, entonces comienza a cambiar su conducta. Sus reglas formales cambian. Y a su vez, las reglas, nuevas reglas informales, comienzan a cambiar también las reglas formales, ¿no? Y uno comienza a tener conductas que comienzan a retroalimentarse unas con las otras. Cuando la gente comienza a pensar distinto, la demanda de reglas cambia. Y cuando las reglas cambian, la forma de pensar a la gente comienza a cambiar. Y comienza un ciclo de cambio. Lo que no podemos pensar es que esto va a ser un cambio abrupto, que esto va a ocurrir un buen día, que llega alguien, se le ocurren ideas y decide cambiar todo y cree que con eso ya se arregló el problema, porque no va a conseguir ese tema. Va a tener que pasar por este proceso en el cual el cambio más difícil va a ser el cultural, donde la gente se va a resistir de alguna manera a dejar de pensar como venía pensando, ¿no? Y esto tiene líneas que continúan, por quienes han visto de acá Avatar, la película, se darán cuenta todo el paradigma contrario a la inversión, que castiga el éxito, que se olvida de la importancia de los derechos de propiedad y cómo tienen que ser definidos, arrastrado en un país que supuestamente ha vivido el capitalismo por años, por décadas, y que teóricamente debería tener interiorizadas todas estas reglas. Sin embargo, todavía se siguen admirando de la película y lo que pasa y quiénes son los héroes y cómo se da la dinámica de ese cambio, ¿no? Y con esto termino y pasaríamos a las preguntas. Lo importante que es la competencia institucional, lo importante que es crear mecanismos de competencia institucional. ¿Y cómo se generan mecanismos de competencia institucional? Me voy a concentrar por un momento solamente en lo político, en la tendencia, en los esquemas políticos, ¿no? Supuestamente, la competencia por una parte importante del marco institucional, que es el que genera el Estado, se da a través del sistema político y a través de lo que llamamos las elecciones. Y entonces las elecciones supuestamente son el mecanismo a través del cual los partidos, supuestamente con ideas diferentes, compiten por nosotros y por nuestros votos. Pero hay un punto que es importante entender respecto a cómo se comporta el sistema político. Las razones por las cuales las personas van a votar no están muy claras para los economistas. En los países donde el voto es opcional o voluntario, en los países donde el voto es obligatorio, la razón es bien clara, porque te van a poner una multa, ¿no? Pero tengas o no un sistema, lo que es de esperar es que los votantes tengan relativamente poco interés por conocer quiénes son los candidatos. ¿Cuál es el beneficio de votar correctamente? En realidad, el beneficio es cero, salvo una situación: el caso en que la elección se defina por un voto. Porque si la elección no se define por un voto, mi voto es irrelevante. Si lo sacas, no cambia nada. En consecuencia, si uno realmente quiere cambiar el destino, va a votar solamente cuando piensa que su elección su voto va a ser importante, con lo cual usualmente no es. Entonces las personas, sin embargo, para votar bien, tienes que incurrir en los costos de obtener la información sobre quiénes son los candidatos, cómo son los programas. Quienes de acá han votado, que me imagino que son muchos, yo les pregunto, ¿cuánto tiempo le han dedicado a estudiar los candidatos por los cuales van a votar? ¿Alguno estudió alguna vez el currículum de los candidatos por los que han votado? ¿Alguna vez han estudiado un número de 10 candidatos para escoger, para ir al Congreso, por cuál quisieran votar? ¿Alguna vez han estudiado al detalle el programa del partido? No, usualmente uno vota guiado. Por eso es que en nuestros países es tan común que una persona de la farándula pueda ser presidente o congresista, porque el costo de tener información de él es bien bajo. Estás viendo televisión y te enteras quién es. En cambio, obtener información sobre un político es mucho más costoso. Entonces estas personas ganan la simpatía del voto bien sencillo. Creo que pasó creo que fue en la elección de gobernador de Los Ángeles, que hubo un candidato que creo que se llamaba Schwarzkopf o algo por el estilo, que sacó un número importante de votos. Importante para la elección, no sé, 2, 3%, no recuerdo, ¿no? Y la única conclusión a la que llegó todo el mundo es que se habían equivocado y habían creído que Schwarzkopf era Schwarzenegger, ¿no? Y entonces lo que te muestra el nivel de reflexión que ni siquiera el nombre se lo memorizan bien, ¿no? Entonces, en general, los votantes desarrollan una conducta que
que algunos llaman ignorancia racional, que es cuando es racional ser ignorante. Es decir, nosotros decidimos lo que conocemos y lo que no queremos conocer en base a un acto consciente. Aparentemente inconsciente, pero que en el fondo es consciente. Yo decido no leer sobre los candidatos porque quiero jugar fútbol, o porque quiero estudiar un libro, o porque quiero leer una novela, y no quiero dedicar este tiempo en eso. Decido ser conscientemente ignorante en un tema para ser, y eso es lo que todos ustedes han cogido una carrera. Cuando han cogido una carrera, han decidido conscientemente ser racionalmente ignorantes en todos los demás conocimientos distintos de su carrera, o por lo menos en una buena parte de ellos. ¿Por qué? Porque no puedes usar tiempo para conocer todo. Entonces, cuando eso ocurre, el sistema político te va a generar no necesariamente la mejor elección, porque vas a tener un gran porcentaje de personas, la gran mayoría, que vota de manera desinformada. Pero hay un voto, un tipo de voto por el cual nosotros sí nos preocupa mucho más, y es un voto quizás más importante, que es el voto con los pies. ¿Y qué es el voto con los pies? Es cuando te mueves. Si en una localidad el gobernante es malo y el marco institucional es malo, ¿a dónde te vas? A otro lado. Por eso es que tantos latinoamericanos quieren entrar a Estados Unidos, aunque ahora último ya parece no tan atractivo, pero quieren ir a Estados Unidos y tampoco quieren venir para acá, porque hay una competencia institucional con un altísimo costo, que es no solo el costo de viaje, sino el obtener una visa y todo lo que viene asociado con eso. Si tú tuvieses unidades de gobierno más pequeñas, la competencia institucional se incrementa como consecuencia de que es más fácil moverte. Es un poco lo que pasa en Estados Unidos y de lo que no estuve en la charla inicial de José Piñera, pero me imagino que es básicamente parte del tema. El federalismo lo que creó fue un mecanismo donde era fácil votar con los pies. Y eso lo ven en Estados Unidos. El nivel de movilidad de las personas en Estados Unidos es enorme. La gente nace en un estado, estudia en otro, trabaja en 5 o 6 estados distintos y de repente se va a morir a otro estado distinto, ¿no? La gente escoge el estado que le conviene según la etapa de la vida que le toca vivir. Y hay una facilidad de movimiento de personas, una facilidad de movimiento de mercaderías, una facilidad de movimiento de capitales que genera competencia institucional y genera una dinámica en la cual todos van ganando. En nuestros países falta esa competencia institucional. Los países que tienen esquemas federales son muy débiles. El gobierno federal suele tener un peso muy fuerte. Es parte del problema, creo que lo que está ocurriendo en Estados Unidos tiene que ver con eso, con un crecimiento enorme del gobierno federal y de su injerencia, ¿no? Entonces uno ahí ve cómo las reglas funcionan y cómo las reglas pueden generar mayor competencia. Y esta competencia es la que nos va a sacar realmente del generar esquemas. Yo no sé si esto pasará en sus países, pero yo tengo la impresión, por lo menos en el Perú, que los gobiernos municipales han mejorado más rápidamente que el gobierno central, en términos de la oferta que muchas veces dan, especialmente en ciertos distritos. Y eso es porque el voto con los pies es más fácil en un distrito que en un país. Mudarse de país es más complicado que mudarse de distrito. Y la gente busca distritos donde las condiciones de vida son mejores, porque los servicios públicos que se ofrecen son mejores y porque las reglas o la seguridad o cualquier otro elemento son mejores, porque la competencia institucional va mandando el esquema. Consecuencia, y con esto termino, el premio Darwin, si se nos aplicaran a Latinoamérica, pues tendríamos serios problemas, porque posiblemente tenemos una serie de reglas institucionales de juego estúpidas o poco alentadoras para el desarrollo, y esto es lo que explica en buena parte el subdesarrollo que hemos venido enfrentando o este retraso en el desarrollo. Y esto explica por qué algunos países que cambiaron este marco institucional, como por ejemplo le ocurrió a Chile, han pasado a otro tipo de discusión. Han pasado a una discusión diferente. Acabamos de tener elecciones en Chile y la verdad ganó Piñera, pero digamos, no es que la concertación iba a seguir gobernando con un programa radicalmente distinto al que Piñera propone. Sí, Piñera va a hacer cosas quizás mucho más consistentes con el modelo, pero no es que tampoco que la otra opción. Y eso pasa en muchos países que tienen competencia institucional. Este es como, lo ponía el otro día en un post en un blog que tengo, que decía, este es como la Pepsi y la Coca-Cola, son bien parecidas, tienen diferencias, pero la verdad, escoger una o la otra no es tan importante, porque ya la competencia ha uniformizado lo que la gente quiere. Y lo mismo pasa con la competencia política y la competencia institucional. Va uniformizando el tipo de instituciones que la gente quiere. Y la gente quiere las instituciones que le dan bienestar. Y cuando la gente identifica una cierta institucionalidad con el bienestar, entonces las cosas cambian. Bueno, pasemos a la etapa de preguntas. Bueno, buenos días, señor Goulart. Mi pregunta es acerca de la crisis subprime que pasó en el 2008 en Estados Unidos y que afectó, digamos, al mundo entero, y que sin embargo el Perú
digamos, nuestro país tuvo un excelente desenvolvimiento, ¿no? Respecto a esta crisis. Yo preguntándome sobre qué fue lo que hizo que el Perú tenga, digamos, un crecimiento económico justo en ese año más alto que el de China incluso, me preguntaba yo, ¿no? Si en realidad ha sido obra de nuestro flamante presidente Alan García o su ex ministro de Economía Luis Carranza, o si fue en realidad una coyuntura internacional, ¿no? Que fue lo que le ayudó. Conversaba con muchas personas respecto a este tema y una de estas personas me explicó que el Perú se desenvolvió bien porque digamos que el tema de la economía informal es tan alto, ¿no? Y ahora ustedes saben muy bien que la interdependencia económica entre países es cada vez mayor, ¿no? Entonces el nivel de la informalidad en Perú es tan alto que no afectó, digamos, el tema de la interdependencia económica que existía entre Estados Unidos y el resto de países de América Latina, ¿no? Entonces mi pregunta ¿es tan cierto esto realmente que nuestra economía es tan informal que se haya salvado por eso, por la informalidad? No estoy muy seguro que sea solo por eso. Es probable que el sector informal haya sido más resistente, digamos, a la crisis internacional, porque básicamente está muy vinculada también al consumo interno, digamos, ¿no? Y efectivamente siguió produciendo porque había una demanda interna fuerte. Ahora, ¿qué creo yo que es lo que pasa con el caso de Perú? Yo creo que la explicación es relativamente sencilla. Esto es igual, imagínate la crisis en un país y tienes dos vecinos, uno que vive frente al otro. Entonces, este de acá es ordenado en su gasto, tiene ahorros, ¿no? Y este de acá todo su sueldo se lo tira en el mes, se va al bar, se emborracha, este no tiene nada ahorrado y le debe a todo el mundo. Tiene un alto nivel de deuda, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando la crisis golpea? ¿Quién va a salir mejor parado? El que tiene ahorros, el que tiene un gasto más controlado, el que no le debe a mucha gente o el que no le debe a nadie, ese va a estar mejor que el otro. Lo va a golpear igual, pero va a tener mayor capacidad de resistencia. ¿Qué ha pasado en el Perú en los últimos 20 años? Yo creo que por distintos fenómenos que para mí son difíciles de explicar, se ha mantenido una continuidad en la política económica por 20 años, cosa rarísima en Latinoamérica. Cuando hablo de política económica me refiero principalmente a la política macroeconómica, ¿no? Gasto razonable, equilibrio fiscal, no emisión inorgánica. Es decir, estas cosas ya son parte de nuestro marco institucional, ya nadie la cambia. Tú te paseas por los ministerios y en la mayoría cambian los funcionarios cada vez que cambia el ministro, pero en el Ministerio de Economía tú vas y son los mismos que veías en la época de Fujimori. Desde la época de Fujimori que hicieron las reformas, las caras de los mandos medios, de los técnicos, son los mismos. Han mantenido más o menos una línea consistente. Entonces, estos elementos ya son parte de la Coca-Cola, pues son parte de el que no puedes generar inflación, el que tienes que tener un gasto equilibrado, el que no puedes gastar no puedes tener desbalance en el gasto, entre los gastos y los ingresos. Todo esto ha contribuido a que esto ocurra. Y lo otro creo que ha tenido que ver es que ha habido un desarrollo importante de la demanda interna. O sea, el Perú ha sustentado su crecimiento en parte a las exportaciones, pero en parte también a un crecimiento de la demanda interna que ha mantenido una cierta dinámica a pesar de las circunstancias externas, ¿no? Entonces, yo creo que, pero básicamente la explicación más simple es la de las dos casas, ¿no? O sea, hay una casa que está más o menos ordenada. No digo que Perú sea una maravilla, tiene miles de problemas, entre ellos el propio Alan García, pero ahí está, a pesar de Alan García ha mantenido una cierta consistencia. Una de las cosas que uno ve en Perú en los últimos años es un desacoplamiento de la política y la economía. Antes crisis política significaba que la bolsa se caía. Hoy día hay crisis política y la bolsa se mantiene igual, ¿no? Como que la gente ha dejado de pensar que la política es tan importante, y de hecho creo que ha dejado de ser importante gracias a que buena parte de la economía se privatizó. Todavía falta hacer mucho, pero la confianza de la performance está mucho más confiada al sector privado y en consecuencia el gobierno es más irrelevante respecto a eso. Hola, mi nombre es Yomaris y vengo de Venezuela. Más que una pregunta, es un comentario que me imagino que usted podrá ampliarlo un poco más. Y quisiera saber, o sea, qué piensa acerca de que en muchos países los índices de participación política, más bien cuando son muy altos, significa que hay una crisis o hay un descontento en la población, porque si todo está bien, simplemente la población no se preocupa por votar porque tiene sus necesidades cubiertas y bueno, realmente no ve en el voto o en la participación política que vaya a mejorar porque simplemente está satisfecho.
y en crisis, pues más bien ve su vida o sus beneficios en peligro y pues acude a ir a votar, acude a informarse acerca de quiénes son realmente los candidatos y bueno, vota porque se siente en peligro. Es una pregunta bien interesante porque bajo esa lógica parecería que las situaciones de crisis o las situaciones extremas conducen a que las personas estén más preocupadas por el sistema político y entonces renuncien un poco a su ignorancia racional y tomen una participación más activa. Bueno, algo que no les terminé de comentar es qué explicación hay que la gente vaya a votar en esa circunstancia, y la verdad es difícil de explicar. El otro día entré al blog de Levitt y Dubler, los que escribieron Free Economics, y analizaban justamente lo que había ocurrido en Suiza. Suiza es el país supuestamente de cultura cívica electoral más desarrollado del mundo. Tienen referéndum para casi cualquier cosa. Hay que matar un lobo en la zona, referéndum para ver si se mata al lobo, ¿no? Entonces, votan a cada rato. Y tienen una participación muy alta, a pesar que el voto es voluntario, de gente que va a votar. Y, sin embargo, comentaban que para fomentar aún más el voto, cambiaron ahora el voto por Internet. O cambiaron en un momento el voto por Internet. Y, oh sorpresa, reduciendo el costo de transacción de ir a votar, ¿no? La gente fue a votar menos. La gente fue a votar menos que lo que votaba antes. Y la pregunta es, ¿y por qué? Si es más fácil votar. Y entonces, bueno, ellos no daban una salida, decían, bueno, pero pensemos en la siguiente hipótesis. La gente va a votar no porque su voto sea importante, sino porque le gusta participar. Y yo pensaba en una analogía que podría ser útil. ¿Por qué la gente va al estadio a ver el fútbol si puede verlo por televisión? ¿Y saben por qué? Porque el nivel de vivencia de estar en la cancha es distinto al verlo por televisión. Es más, en la televisión tienes un montón de ventajas, ves la repetición, tienes comentarios, entrevistas. En el estadio no, y sin embargo la gente vive en el estadio. Entonces es muy probable que la gente vaya más a votar cuanto más hincha sea del sistema, cuanto más se siente identificada y quiera asistir al estadio, que son las urnas, para ver y va con sus banderolas y representar lo que quieren representar, y entonces por eso voten más. Y los suizos, cuando les dicen que ya vas a votar por internet, pierden todo ese elemento y dicen, pierdo el interés de ir a votar. Es más, ¿cuándo va la gente más al estadio? Básicamente en dos circunstancias: cuando tu equipo está jugando el campeonato o cuando tu equipo está jugando la baja. Es decir, cuando hay una situación crítica para definir. Cuando estás a media tabla, la gente deja ir al estadio, ¿no? Y eso puede ser analógico a lo que tú decías. La gente se interesa más cuando la situación es crítica. Cuando las decisiones que se tomen o el momento que se tome puede hacer un cambio importante y entonces toma un mayor interés y decide ir más al estadio de lo que iba antes, ¿no? Andreina, de Venezuela. Mi pregunta es referida a que actualmente Venezuela tiene una crisis institucional tremenda, ¿no? Y no me queda claro si el problema de la institucionalidad es sencillamente las reglas o son las personas, porque a veces las reglas durante mucho tiempo han estado medianamente claras. Sin embargo, las instituciones y la desconfianza que existe en Venezuela hacia la institucionalidad es tremenda. Entonces, ¿cómo cambiaríamos, suponiendo que ya salgamos del presidente que tenemos, para poder crear credibilidad en las instituciones? ¿Son las personas que crean la credibilidad o simplemente las reglas? Porque estoy de acuerdo con las reglas informales, que muchas tienen más confiabilidad en la gente porque las cree, más que porque están escritas, ¿no? Ahora, sin duda las personas son importantes. Yo recuerdo hace unos años yo trabajé en una entidad pública que se llama Indecopi, que ve temas de antitrust, protección al consumidor, propiedad intelectual, ¿no? Y una vez tuvimos una especie de consultor, en realidad era una persona que estaba haciendo un trabajo de investigación y nos dio una especie de consultoría sobre la institucionalidad en Indecopi, las reglas de juego internas. Y el Indecopi había desarrollado todo este rollo institucional. Douglas North había visitado Indecopi, se había quedado muy impresionado de la forma como manejaban las reglas, le parecía muy interesante. Y entonces nos había metido a nosotros el rollo de que las reglas eran lo importante, no las personas. Entonces la idea era, tenemos que tener reglas, ya no importa si las personas cambian. Entonces esta persona vino y hizo un estudio. ¿Y qué descubrió? Dijo, está muy bueno, en esto tienen nota aprobatoria, tienen A, ¿no? Efectivamente están muy concentrados en que haya reglas, en que las reglas sean predecibles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no se han preocupado de cómo ocurre el cambio de las personas. Es decir, que el mecanismo de sustitución de los que vienen sea un mecanismo que genere confiabilidad y continuidad. Una de las preguntas que él había hecho es, ¿y quién cree usted que va a ser el sucesor de tal, de tal, de tal? Y nadie sabía.
Dice, en los sistemas más o menos estables, la forma de sustitución y cambio de las personas es coincidente. Entonces, no es que tienes cambios sorpresivos, que es lo que pasa cuando aparece Chávez de la nada y de repente se convierte en un cambio que rompe todo el esquema institucional y él ya no respeta la institucionalidad existente. Porque el sistema puede desarrollar institucionalidad en algunas cosas, pero no desarrollar en otras. Por ejemplo, sistemas de elecciones que generen cierta estabilidad, que hagan que la competencia no se vaya a los extremos, sino al centro. Son cosas que son bien importantes y que muchas veces los países no desarrollan. Entonces, es muy probable que esa sea una buena explicación. Si tú tienes un sistema donde incluso las reglas de sucesión no son reglas claras y estables, entonces vas a tener un problema. Un ejemplo típico son los países que no tienen renovación por tercio del Congreso. Tienden a tener peores congresos. ¿Por qué? Porque tienden a tener peores personas. O sea, las personas sí son importantes, pero el marco institucional puede hacer algo para generar una mayor estabilidad del tipo de personas que vamos a tener. Sí, mi nombre es Edison y yo he visto que tenemos un problema gravísimo y yo quería saber tu opinión y es respecto a la palabra derecho, porque eso es algo que se ha prostituido totalmente. Es decir, no se tiene una noción clara de lo que es el derecho. Y te voy a dar un ejemplo, y eso es grave. Hace como 2, 3 años, por ejemplo en Ecuador, los asambleístas de Correa propusieron, no lo aprobaron, pero estuvo propuesto, dizque el derecho al orgasmo de la mujer. Y eso es para demostrar la idiotez máxima, porque si no se tiene claro lo que es el derecho en una sociedad, y si esos son los dirigentes, pues eso produce graves problemas. Y hay gente que dice, bueno, sí, yo entiendo lo que es el derecho, pero... Entonces yo quería saber cuál es tu opinión respecto a eso y cómo se podría corregir, tener claro lo que es el derecho. ¿Te refieres a derecho con mayúsculas y derecho como sistema o derecho subjetivo, derecho a tener tal cosa? Exactamente, porque es que se escuchan cosas como esas y me parece grave. Claro, de nuevo esto tiene que ver mucho con lo que hablábamos hace un momento, ¿no? En primer lugar, yo no creo que derecho, tanto con mayúsculas como sistema, como derecho subjetivo, sea algo que sea definido por la ley. Es decir, atañe a la ley. La ley debería estar preocupada por generar derecho con mayúsculas y derecho con minúsculas, o más que derecho, para validar derecho con mayúsculas y derecho con minúsculas. Pero yo creo que la verdadera fuente del derecho es la interacción con las personas, ¿no? Cuando uno pierde esa perspectiva, comienza a pensar en el derecho como mecanismo para obtener resultados y no para proteger procesos, ¿no? Que es lo que hablábamos hace un momento. El derecho al orgasmo de la mujer es el derecho a un resultado. En el fondo lo que dice es, hay que garantizar este resultado. Y no tiene que ver realmente con lo que uno busca, que es garantizar que en los procesos las personas tengan éxito o fracasen según sus propios méritos, y que el marco institucional establezca solamente el conjunto de reglas necesarias para que ese juego sea limpio, de alguna manera tenga cierta predictibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es lo que explica por qué no hay un derecho y no hay un solo paquete de derechos subjetivos, sino hay muchos derechos y muchos paquetes de derechos subjetivos compitiendo entre sí. La gente tiende a asimilar mucho derecho, ¿no?, con Estado. Como si el derecho fuese consecuencia del Estado. El derecho nació antes que el Estado. Había derecho antes que hubiera ninguna organización estatal. Y el derecho nacía en la interacción entre los individuos, donde se establecían un conjunto de reglas inicialmente informales y que después se fueron formalizando. Y terminaron formalizándose tanto que ahora la formalidad es la que el Estado da y no la que los individuos generan en su interacción, ¿no? Y esto es bien importante. Yo dicto, además del curso de análisis económico, dicto un curso de cine y derecho. Y una de las experiencias bien interesantes es, no en la primera clase, porque tenemos una clase que les explicamos cómo funciona el cine, cómo se ve una película, etc. Pero cuando comenzamos ya la parte crítica, que es pasarles películas, la primera película que le pasamos es una película que se llama La Guerra del Fuego. Es una película de cavernícolas, ¿ya? Y las lecturas para esa clase son básicamente Hayek y Posner, ¿no? Y Hayek básicamente la parte donde él habla del derecho como orden espontáneo. Y la pregunta es, miren la película, es una película muy conocida porque se hicieron estudios antropológicos muy profundos para reflejar cómo debió haber sido la sociedad primitiva, ¿no? ¿Y qué descubren? Descubren que el derecho está naciendo cuando todavía no hay Estado. Y ven las reglas, cómo funcionan. Y los derechos son reglas que tratan de ordenar la convivencia para que el juego sea limpio, ¿no? Entonces, esta idea de derechos, de derecho en singular, es una idea equivocada. Yo creo que tenemos que entender que el derecho es un mecanismo de reglas que no necesariamente obedece a un derecho estatal. Sí, yo tengo
una pregunta, y es la internalización de la norma. Es un requisito, digamos, para entonces entrar al debate de una posibilidad del anarcocapitalismo. O sea, no se podría hablar de anarcocapitalismo sin una internalización de la norma. Esa es mi pregunta. Y no existe una contradicción entre Estado de en Estado de Derecho, o sea, en el término Estado de Derecho, porque muchos dicen que es una contradicción de términos. A ver, solo para empezar tu primera pregunta, cuando te refieres a internalización de la norma, ¿a qué te refieres? ¿A que los individuos asumen la norma como algo que tiene que cumplirse? Sí, más que todo como la internalización de la norma, pero como usted decía, informal. O sea, no Ya, tanto o sea, que ya que- no se requiera que esté proyectada, Sí. sino que ya está en uno. Sí. A ver, sin duda, yo creo que más allá de la discusión sobre el anarcocapitalismo, voy a simplemente decirte lo que yo creo en una sociedad que funciona mejor. Yo creo que una sociedad que funciona mejor es una sociedad donde la conducta de los individuos está determinada principalmente por el marco informal, ¿no? Esto no quiere decir que no haya una sensación de presencia de la ley, que es a lo que tú te refieres cuando dices Estado de Derecho, esta sensación de que la gente respeta la ley. Cuando un policía en un patrullero te detiene en Estados Unidos, tú le temes a la ley. Cuando te detiene en mi país, tú le temes a la extorsión. Son dos cosas totalmente distintas, ¿ya? O sea, sí es importante que el ciudadano tenga conciencia de la ley, no solo de la ley informal, sino de la ley formal. Es importante que lo que marca su conducta principalmente sea la ley informal, que él internalice estas reglas de conducta básicas que permiten la convivencia y que llevan a que el aparente caos no sea anarquía total, o sea, incapacidad de interacción, ¿no? Pero sin duda, yo también creo que requieres un Estado de Derecho. Entendiendo por Estado de Derecho no necesariamente el que hay una constitución y una ley que se cumplan como está, sino que las normas reflejen realmente lo que la gente necesita y lo que la gente quiere y lo que le genera bienestar, y que sean reglas orientadas a procesos, no a resultados. Buenas tardes, mi nombre es Alfredo Brienburg, yo soy de Venezuela. El problema en Venezuela no es que las reglas formales hay que reformarlas, sino que las reglas formales funcionan, están bien hechas, están bien escritas. El problema es que las instituciones y las personas que forman las instituciones no hacen cumplir las reglas formales. Trae como consecuencia que las reglas informales se vuelvan anti-institucionales. Mi pregunta es, ¿cómo hacer para que esas personas respeten las reglas formales y por tanto las instituciones funcionen correctamente y modifiquen las reglas informales a reglas institucionales, que se respeten las instituciones? Cuando te refieres a esas personas, ¿te refieres a los ciudadanos o te refieres a No, quienes aplican la ley? a los funcionarios que forman parte de las instituciones, porque el problema es que a ellos les conviene que las reglas formales no funcionen porque generan más ganancias que si funcionaran, pues. O sea, que si el sistema funciona, a ellos no les conviene que no funcione para generar más ganancias. Igualito a las personas que se dirigen a las instituciones, porque les es más fácil y es más rápido buscar las soluciones. O sea, ellos protegen más el resultado que el proceso. Entonces yo no sé de dónde se parte para que el sistema funcione, si depende de las personas que forman parte de las instituciones o de los ciudadanos que se dirigen a las instituciones. Ahora, yo creo que tiene que ver con un poco de todo. Es bien difícil dar una respuesta, y en particular una respuesta para un país determinado, porque otra de las cosas que te dice Douglas North es, cuando tú vayas a emprender un programa de reforma institucional, piensa qué país vas a reformar. Hay valores que pueden ser antagónicos con ciertos esquemas de desarrollo, pero que tú no puedes enfrentar frontalmente porque lo que vas a llevar a cabo es un fracaso de la reforma, ¿no? Entonces tienes que tener mucho cuidado en cómo manejas tu reforma. Ahora, ¿qué puede estar ocurriendo en Venezuela? Para ser sincero, no lo tengo totalmente claro, pero en Venezuela veo repetido y a veces exacerbado un fenómeno que es más o menos claro. Cuando el funcionario interpreta que tiene capacidad para definir el resultado, entonces, por ejemplo, tiene menos compromiso con que las reglas desarrollen un marco que beneficie a los ciudadanos. Tiene más poder, porque definir un resultado es más importante que definir un proceso. Y entonces no proteges la regla procesal, sino proteges la regla que define el resultado. Eso motiva
corrupción, eso motiva clientelismo, eso motiva mercantilismo, eso motiva que tengas toda una estructura del Estado donde el Estado vende las decisiones, ¿no? Sea a través de clientelismo, mercantilismo o corrupción, o todo junto. Entonces, eso te genera que efectivamente el sistema esté trabado. Entonces, cuando vayas a hacer una reforma, lo primero que tú tendrías que hacer es posiblemente simplificar tremendamente las leyes y las normas y reducirlas a un número básico de derechos de proceso, básicamente, respeto a la propiedad, a los contratos. Lo segundo es que probablemente vas a tener que crear un mecanismo que garantice lo que hablamos hace un momento, que la continuidad de las personas sea consistente, que no sean cambios abruptos, que no ocurra que de un día para otro tienes un gobernante que decide tirarse abajo todo el sistema, sino que haya candados institucionales que lo manejen. Hoy día, cuando yo varias veces me contratan para hacer consultorías a entidades públicas sobre reforma institucional, yo siempre les digo, más importante incluso que las reglas que vas a aplicar es cómo designas a los funcionarios, cómo asumen su independencia, cómo son independientes incluso del propio poder político, cómo aíslas, por ejemplo, los jueces del mecanismo político. Los jueces no deben ser elegidos o debería ser mediatizarse el impacto democrático en la elección de los jueces, porque si no vas a tener jueces que van a responder a la mayoría y no al paquete de derechos básicos que los ciudadanos deben tener, pertenezcan a la minoría o a la mayoría. Entonces, todos esos temas implican una reforma difícil. Venezuela tiene un trecho muy grande para recorrer. O sea, lo que Chávez ha conseguido, que no solo ha conseguido Chávez, sino que viene arrastrado de pronto de atrás, eso les va a costar décadas arreglarlo. O sea, el problema no es de Chávez, el problema es de antes. O sea, y las reglas están hechas, le digo de nuevo, están muy bien hechas. Y la manera de elegir los funcionarios, las normas también están hechas excelentes, o sea, de manera brillante. El problema es que no se aplican. Y yo no sé si el cambio tiene que empezar por los ciudadanos que se dirigen a las instituciones, que evitar lo que es el mercantilismo, la corrupción, etcétera, o si es un problema de educación, de cultura, que viene intrínseca en el venezolano o en el latinoamericano. Lo que pasa es que ahí tienes un problema del huevo y la gallina, ¿no? O sea, ¿cómo generas el cambio? Entonces, primera posibilidad, que por algún acto de gracia divina aparezca un iluminado que sea elegido presidente y comience a hacer las reformas correctas. Y posiblemente eso podría generar que haya un cambio, si es que las personas reaccionan a ese cambio de manera adecuada. Pero si las personas reaccionan contra el cambio, no vas a tener ese cambio. Otra posibilidad, que es un poco los atisbos que se ha tenido de algún cambio en Venezuela, han tenido que ver por reacciones de la sociedad civil. O sea, la sociedad civil ha llegado a cierto nivel de organización, cierto nivel de protesta, han ganado algunos procesos electorales claves, ¿no? Y eso ha mandado señales que, bueno, ahora ya Chávez está totalmente desbocado, porque ya se le acabó el combustible económico que le permitía mantener su esquema y posiblemente eso lo va a socavar hasta que caiga, ¿no? Pero el problema no es tan fácil de resolver, es un dilema muy complicado, porque es el problema del huevo y la gallina, pero a su vez es un problema del huevo y la gallina más complicado, porque si tú tienes las personas correctas en el gobierno, pero la gente no reacciona, no va a haber cambio. Y si tienes la gente correcta, pero el gobierno sigue manteniéndose, sabe Dios por qué razón, tampoco va a haber cambio. Y esa dinámica es una dinámica difícil de resolver. Yo sinceramente no tengo el remedio concreto. Lo que sé es que las sociedades que han hecho el cambio les han tomado 20 o 30 años. Mi nombre es César García, soy aquí de Guatemala. Conforme a las explicaciones que hacía de la confianza de las personas a la hora de crear contratos, yo recordaba una tesis de Planiol, en el cual él decía de que parte de la evolución de las instituciones eminentemente jurídicas, sobre todo de derecho civil, ha venido un cambio hacia el formalismo debido a que las personas se han ido alejando unas de otras, se han individualizado cada una. Es decir, por decir en una ciudad pequeña, por decir ciudad de Guatemala, somos 2 millones de personas, yo no conozco a las 2 millones de personas, ¿cómo voy a confiar simplemente por la cantidad de personas? Y cómo entonces la creación de los derechos reales, la hipoteca, la prenda, ayuda o no a los costos de transacción. Y la última situación es acerca de una opinión suya. Quisiera saber cuál es su postura con respecto al derecho natural. Sobre la primera pregunta.
Sí, lo que dice Planiol es correcto, lo dicen varios, ¿no? Que en realidad cuando las sociedades crecen y el número de potenciales personas contra que te vas a relacionar es mayor, la necesidad de ciertos formalismos en la ley o en las reglas son importantes para reconocer la existencia de los derechos, para ponérselo de otra manera. Si yo vivo en una aldea de 30 habitantes, no necesito mucha formalidad para cumplir ciertas cosas. O sea, todo el mundo conoce a alguien. Si la pescadería no cumple con entregar buen pescado, corre la voz inmediatamente y nadie le compra pescado. La confianza personal es más que suficiente para corregir el problema. Ojo que yo no he pretendido decir que hay que desaparecer la confianza personal. La confianza personal es bien importante en las relaciones. Pero lo que digo es, limita tu esfera hacia dónde puedes mirar. Pero cuando la sociedad ya no tiene 30 habitantes, sino tienes una sociedad de 1 millón, 2 millones, 100 millones, 1000 millones de personas, o toda la población del mundo, la necesidad de poder reconocer ante qué estás es importante. Ya los romanos hacían estos actos de revolcarse en la tierra para marcar la transferencia de la propiedad, ¿no? Era una formalidad que permitía reconocer la intención de un desconocido de transferir la tierra. Y que quedara claro que él había hecho esta formalidad para hacerlo. Y es a lo que se refiere Planiol. Las formas, la tipicidad contractual. La tipicidad no nace de que la ley declara la tipicidad, nace de la práctica. Pero en un momento dado la ley recoge la tipicidad de los contratos más comunes para que la gente sepa reconocer qué obligaciones asumo y cuáles no, reduciendo costos de transacción. Entonces, este proceso de no necesariamente la formalización de las normas es mala. Lo que es malo es cuando la forma se pone delante de la sustancia. Y entonces ya la forma se vuelve lo importante y no la sustancia. La forma es típica además de las reglas que protegen procesos, ¿no? ¿Por qué la mano metida dentro del área es penal y por qué no 30 centímetros más atrás no es? Yo podría discutir que había más posibilidades de meter gol cuando me botaste 30 centímetros antes que en otra jugada donde me botaste en una esquina donde no había posibilidad de meter gol. Y sin embargo una es penal y otra es formal, porque hay una regla formal. La regla formal es el área. Todo el mundo sabe que dentro del área pasa un penal y fuera del área no pasa un penal. Que eso es bueno. A veces habrá reglas que no sean tan buenas. Puede ser, pueden no serlo. Sobre derecho natural. Ahí voy a hacer como Martín en la mañana, ¿no? Son esas típicas cosas que yo no tengo una respuesta todavía. O no sé si la tendré algún día. Sí creo que hay órdenes espontáneos, ¿no? Y es muy probable que los órdenes espontáneos obedezcan a un conjunto de reglas básicas, universales, que existen y que de alguna manera orientan la generación de esos órdenes espontáneos. Algo que te dice o que te indica eso es que en muchos lugares han nacido órdenes institucionales consistentes con el desarrollo, a pesar de relativo poco contacto cultural, aunque también han nacido diferencias. Entonces no estoy muy seguro realmente que exista un derecho natural, o por lo menos que exista un derecho natural bajo ciertas perspectivas, pero sí creo que hay posiblemente algunos principios básicos que sí son universales y que los órdenes espontáneos tenderán a generar.